Bienvenida o bienvenido. Hoy nos adentramos en una historia, verdaderamente escalofriante que nos llega desde Michigan, Estados Unidos. Sí, un caso que impacta, la verdad. Se remonta a 1993. Una desaparición, una investigación llena de obstáculos y con unos detalles que son, francamente difíciles de asimilar. Hablamos de desmembramiento. Sí, y de presunto canibalismo incluso. Algo tremendo. Tenemos aquí sobre la mesa transcripciones de reportajes, noticias de la época y también más actuales. Eso es, narran los hechos terribles que rodearon el asesinato de Rose Larner, una chica de 18 años. Vamos a intentar entender quién era, qué pasó esa noche de diciembre. Y sobre todo cómo la ciencia forense fue clave, ¿no? Años después. Exacto, clave para resolverlo incluso sin tener un cuerpo completo, que eso es lo increíble. De Michigan, de hace poco, que ha vuelto a poner el caso en el foco. Reabriendo la sentencia del asesino. Correcto, de John Kehoe. Analizaremos qué significa esto y por qué este caso, que ya era considerado uno de los peores de Michigan, vuelve a estar de actualidad. Vale, pues nuestra misión hoy es esa, desgranar esta historia tan oscura. Desde el principio, la desaparición, hasta estas novedades legales. Siempre basándonos en las fuentes que hemos podido recopilar. Eso es, estrictamente en la información. Venga, vamos a intentar desentrañar esto. Empecemos por Rose Larner, 18 años, 1993, Lansing, Michigan. Una chica joven. Sí, la describen como inteligente, pero también con un carácter, complicado. Dicen que conflictiva. Ya. Su familia, fíjate qué detalle, la llamaba el vampiro. ¿Ah, sí? Sí, ¿Por qué? parece que por su estilo de vida muy nocturno, trabajaba en una pizzería Vale. y tenía una relación complicada también, intermitente, tormentosa, dicen las fuentes, con John Kehoe. El rapero local, Kehoe. Sí. Ese. Y aquí la cosa se enreda. El mejor amigo de Rose, de toda la vida, Bill Brown, era también muy amigo de Kehoe. Justo. Eran como un pack los tres. Inseparables, pasaban mucho tiempo juntos. Sí, esa dinámica es importante para entender lo que vino después. La relación entre Rose y Kehoe se había roto. Pero ella no lo aceptaba, ¿verdad? Parece que no. Los relatos hablan de comportamientos, casi obsesivos. ¿Cómo qué? Pues seguirle, chocar su coche contra la furgoneta de él, poner carteles por ahí declarándole su amor. Madre mía. Él, por su parte, intentaba alejarse, poner distancia. Entiendo. Y llegamos a la noche clave. 7 de diciembre de 1993. Esa noche. Rose va a ver a su madre, Rose McFarlane, a la tienda donde trabajaba ella. Ajá. Y le dice que se va a casa de un amigo, cerca de allí. Pero la madre tuvo un mal pálpito. Una premonición, ¿no? Sí, algo así. Le insistió que no fuera, que cogiera el coche. Pero Rose, nada, decidió ir andando. Y nunca volvió. Nunca más. Claro, al día siguiente ya saltaron las alarmas. No fue a trabajar. Raro en ella, ¿no? Sí, y los amigos tampoco sabían nada. Y hubo un detalle que a los detectives les llamó mucho la atención enseguida. ¿Cuál? Los registros telefónicos. Rose hacía, una barbaridad de llamadas, unas 1.500 al mes. 1500. Imagínate. Y de repente, silencio total. Cero comunicación. Como dijo un detective, nadie deja un hábito así de golpe. Algo no cuadraba. Muy sospechoso. Y empezaron a buscarla, claro. Una búsqueda enorme. Dragaron ríos, registraron casas, siguieron rumores. Nada. Durante 2 años y medio, nada de nada. El caso se quedó frío. Qué desesperación para la madre. Totalmente. Pero Rose McFarlane no se rindió. Salió en televisión, mantuvo el caso vivo en los medios. Una luchadora. Y esa lucha dio resultado al final. Sí. La policía estatal reabrió el caso. Y las sospechas, casi desde el inicio, apuntaban a Kehoe y a Bill Brown. Los dos amigos. Claro, sabían que habían estado juntos esa noche. Kehoe tenía una coartada al principio. Dijo que estuvo con otra chica. ¿Y Brown? Y Brown, curiosamente, la confirmó. Al principio. Pero la policía siguió apretando. Exacto. Sobre todo a Brown. Sabían que él y Kehoe eran socios. No solo amigos, tenían negocios de drogas. Ajá. Y después de 2 años y medio callado, y con la policía encima, parece que detuvieron a gente de su entorno. Brown cambió su versión. Y soltó la bomba. Literalmente. Lo que contó dejó a los investigadores helados. Uno dijo eso de, hoy he conocido a Satán. Uf, ¿qué contó Brown? Pues una historia aterradora.
Dijo que esa noche, la del 7 de diciembre, Rose le pidió a él que llamara a Kejo. Quería hablar. Vale. Kejo accedió, pero puso una condición muy cruda: que Rose tuviera sexo con los dos, con él y con Brown. ¿Con los dos? Sí, y fueron a casa de los abuelos de Kejo en Albion, que estaban de viaje. Y lo más fuerte es que, según Brown, Rose aceptó. Al principio. Aceptó. Pero Pero, una vez allí, algo pasó. Rose se echó atrás con lo del trío. ya. Y ahí, en el baño, según Brown, es cuando ocurre lo peor. Kejo la estranguló con un cable eléctrico. Dios mío. Y no solo eso, le cortó la garganta. ¡Qué horror! Después la llevó a la ducha y la descuartizó No. con un cuchillo y un hacha. Y aquí viene lo premeditado. Según Brown, Keho había comprado el hacha y el cuchillo esa misma noche, junto con gasolina para mecheros. O sea, ¿qué hubo preparado? ¡Qué macabro! Totalmente. Y las descripciones de Brown son de película de terror. Dijo que Keho salía del baño a la habitación donde él esperaba. Llevando partes del cuerpo de Rose en el cuchillo. Riéndose. Riéndose. Sí. Y que levantó la cabeza de Rose y le dijo algo como: no mires, te convertirás en piedra, como Medusa. No, es inimaginable. Después limpiaron. A fondo, para no dejar ni rastro. ¿Y los restos? ¿Qué hicieron con ellos? Brown contó que los envolvieron, los llevaron a una cabaña de los padres de Brown, al norte del estado. Ajá. Y allí hicieron una hoguera enorme y quemaron el cuerpo. Horas ardiendo. ¿Quemaron el cuerpo entero? Eso dijo. Y las cenizas las recogieron y las fueron esparciendo por distintas autopistas de Michigan, para que no quedara nada. ¿Y por qué no habló antes? Miedo. Dijo que Kehoe le amenazó de muerte si decía algo. Tenía pánico. Claro, tiene sentido. Pero aún así. Y luego está ese detalle. El peor de todos, creo. ¿El del canibalismo? Sí, Es lo más perturbador. Brown relató que mientras ardían los restos, Sí. Kehoe cogió un trozo de carne del fuego, lo puso en pan con mostaza y se lo comió. No puede ser. Es demencial. Y aún hay más. Dijo que Kehoe talló un trozo de hueso quemado, pequeño, como de 5 centímetros. ¿Para qué? Dijo que era una pipa, y la usó para fumar marihuana, y la compartió con otra gente, diciéndoles que era de ciervo. Madre mía. ¿Qué nivel de depravación? Exacto. Una historia así, tan gráfica, tan extrema, contada por un cómplice. Necesitaba pruebas. No puedes condenar a alguien solo con eso. Claro, necesitas algo más. Algo tangible. Y ahí es donde entra la ciencia forense. De forma espectacular, diría yo. Porque sin cuerpo consiguieron encontrar pruebas físicas que apoyaban lo que contaba Brown. ¿Cómo? Si supuestamente habían limpiado todo a conciencia. Pues mira, empezaron por lo básico. Las huellas de Brown. Las encontraron en una botella de brandy en casa de los abuelos. Vale, eso confirma que estuvo allí. Exacto. Un primer paso. Luego, la sangre. Encontraron sangre. Con luminol. Rociaron el baño, la ducha, y aquello se iluminó. A pesar de la limpieza, había rastros. Increíble. Y no solo eso. En la moqueta del pasillo, el luminol reveló una marca. Como de un cubo con sangre. Sugería que habían limpiado o transportado algo por allí. Un agente dijo que se iluminó como un árbol de Navidad. Qué pasada que quedara rastro. Pero aún tenían que vincular esa sangre a Rose, ¿no? Justo. Esa era la clave. Y la encontraron casi de milagro. Fuera del baño, en el papel pintado de la pared. Una manchita minúscula. ¿En el papel? Sí, que podía pasar por parte del dibujo. Pero un técnico sospechó. Le aplicaron fenolftaleína, otro reactivo. Y dio positivo. Era sangre. Una mancha diminuta. ¿Pudieron hacer algo con eso? Pues sí, asombrosamente. Consiguieron extraer ADN. Poquísimo, pero suficiente. ¿Y con qué compararlo? Aquí, la policía recordó algo crucial. Rose había sido víctima de una agresión sexual años antes. Y se guardaba una muestra de su sangre de aquella investigación. Anda. Compararon y bingo. El ADN de la mancha era el de Rose Larner. Las probabilidades de error, una entre 747 millones. Una entre 747 millones.
Es una prueba irrefutable. Como dijo un investigador, era como si Rose gritara desde la pared, «Estoy aquí». Tremendo. ¡Qué fuerte! Y supongo que también buscaron pruebas de lo que dijo Brown sobre cómo se deshicieron de los restos. La bomba de agua, la hoguera. Correcto. Fueron a los dos sitios. Recogieron sedimentos de la bomba de agua del sótano, donde dijo Brown que limpiaron trapos con sangre, y cenizas y restos de la hoguera en la cabaña. ¿Y encontraron algo? Fragmentos de hueso. Minúsculos. No más grandes que un guisante, decían. ¿Humanos? Sí, primero usaron luz ultravioleta, que los hizo brillar, y luego análisis microscópico. Vieron las osteonas, esas estructuras típicas de los huesos humanos. O sea que confirmaron que eran humanos. Sí, y además, por el número de osteonas, determinaron que eran de una persona joven, de unos 18 a 20 años. La edad de Rose. Exacto, la edad de Rose. Entonces ya lo tenían todo atado. La confesión de Brown, sus huellas, sangre de Rose por ADN y fragmentos de hueso humano de la edad de Rose donde Brown dijo que se deshicieron del cuerpo. El caso contra Kehoe era demoledor. Muy, muy sólido. Con todo eso fueron a detener a Kehoe. Pero se había fugado. Había huido del país. Se había ido. ¿Y lo pillaron? Sí, pero tardaron. Unos 6 meses de búsqueda internacional. Lo localizaron en México. En México. Sí, una fuente dice que lo encontraron tan tranquilo tomándose una cerveza en un bar. ¡Qué cara! Y lo extraditaron, supongo. Rapidísimo. Lo entregaron en la frontera. Y para Estados Unidos. Y a juicio. Con todo eso en contra, ¿qué dijo Kehoe? ¿Cómo se defendió? Su defensa fue simple y directa. Negar todo y echarle la culpa a Bill Brown. ¿En serio? Sí. Dijo, y parece que sigue diciendo hoy en día, que él no estaba cuando Rose murió. Que él llegó después, la encontró muerta y que Brown fue el asesino. Le dio la vuelta a la tortilla. Vaya. ¿Y la fiscalía? La fiscalía argumentó lo contrario, claro, que Brown no tenía motivo, pero Kehoe sí. La frustración por la insistencia de Rose, la humillación por los actos de ella, destrozarle la furgoneta, los carteles. Decían que Rose le sacaba de sus casillas y que lo planeó para quitársela de en medio. Un móvil potente, desde luego. ¿Y el jurado? Pues no tuvo muchas dudas. A pesar de no tener cuerpo, las pruebas forenses y la confesión de Brown eran demasiado contundentes. Deliberaron poco más de una hora. ¿Y el veredicto? Culpable. John Ortiz Kehoe, culpable de homicidio premeditado en primer grado. Cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. La máxima pena en Michigan. Perpetua sin condicional. Cerrado. ¿Y qué pasó con Bill Brown, el que confesó todo? Ah, amigo. Esa es otra historia. Él se declaró culpable, sí, pero de un cargo muchísimo menor. Cómplice después del hecho. ¿Solo cómplice? ¿Después de descuartizar y quemar un cuerpo? Bueno, admitió ayudar a encubrir y deshacerse del cuerpo, no el asesinato en sí. Y su condena fue sorprendentemente baja. 1 año de prisión. ¿Un año? Sí. Ahora está en libertad condicional y ha dicho que si hace falta volvería a testificar contra Kehoe. Obviamente, esa condena tan leve levantó ampollas. No me extraña. 1 año frente a perpetua. Y eso nos lleva al presente, a ese giro legal del que hablabas. Justo. Aquí la historia da una vuelta inesperada décadas después. En abril pasado, el Tribunal Supremo de Michigan dictaminó algo importante. ¿El qué? Que las sentencias obligatorias de cadena perpetua sin condicional son inconstitucionales para gente que tenía 19 o 20 años cuando cometió el crimen. ¿Y Kehoe tenía? Tenía 20, exactamente 20 años cuando mató a Rose en diciembre del 93. Entonces, ¿esta decisión le afecta directamente? Directamente. Le hace elegible para una nueva audiencia de sentencia. Un resentencing, como dicen allí, casi 30 años después de ser condenado. O sea que podría salir. A ver, no es automático. Significa que un juez tiene que revisar su caso y la sentencia original con esta nueva ley en mente. Ya. La Fiscalía actual del condado ya ha dicho que va a pelear para mantener la perpetua original, respetando la intención de los fiscales de los 90. Pero el juez podría decidir otra cosa. Podría. Si el juez no mantiene la perpetua, la ley permite una nueva sentencia, con un mínimo de 25 a 40 años y un máximo de hasta 60. Y Kehoe lleva desde el 97 en la cárcel. Exacto. Si le ponen una sentencia en la parte baja o media de esos mínimos, podría, en teoría, pedir la condicional en algún momento. Se abre una puerta que parecía sellada.
Qué palo para la familia de Rose, sobre todo para la madre. Uf, imagínate, Rose McFarland, que luchó tantísimo, ahora tiene que revivir todo esto. Ha dicho a los medios que está destrozada, pero que va a luchar hasta el final para que siga en prisión. Dice que no ve ninguna razón para dejarle salir, es malvado, su dolor es palpable. Es comprensible, desde luego. ¿Se sabe cuándo será esa nueva audiencia? Aún no tiene fecha. Mientras, Kehoe, con 51 años ya, sigue en prisión. Y sigue diciendo que es inocente, que fue Brown. Bueno, hagamos un repaso rápido. Tenemos un crimen brutal en el 93 y unas pruebas forenses casi milagrosas La mancha de ADN, los huesos... sí, que dieron voz a la víctima y una condena perpetua que parecía el punto final. parecía. Pero ahora, casi 30 años después, un cambio legal, una interpretación nueva de la Constitución por el Supremo Estatal, abre la puerta a revisar esa condena. Y eso, claro, reabre heridas para la familia, para la sociedad. Y nos enfrenta a preguntas difíciles sobre la justicia y el paso del tiempo. Las fuentes nos dejan esa imagen, ¿no? La madre volviendo a luchar para mantener al asesino de su hija en la cárcel y el sistema legal que sigue su curso, evolucionando. Y esto nos lleva, quizás, a una reflexión final, más allá de este caso. ¿Cómo equilibramos como sociedad esa necesidad de cierre, de justicia final para las víctimas, con aplicar nuevos estándares legales a condenas antiguas? Sobre todo en crímenes tan atroces como este. Exacto. ¿Cómo se hace eso? Es una pregunta muy compleja, sin respuestas fáciles. Sin duda. Gracias por acompañarnos en este análisis. Hasta la próxima.